Buenas tardes, mi nombre es Edgar Valderrama Medina, yo trabajo como el gerente o la persona responsable de la área de inmigración y protección de refugiados en el Centro de Refugiados FCJ. Hoy vamos a estar haciendo como un resumen muy concentrado del proceso de refugio y cómo ha cambiado en los últimos 2 años. Esta presentación y más que todo es brindada gracias al apoyo que tenemos de la Sociedad de Leyes de Ontario, ya que ellos ofrecen apoyo en logística, también en funding y que nos ayuda a permitir continuar este trabajo. Nosotros usualmente hacemos un reconocimiento de tierras acá en Toronto. Uno de los primeros aprendizajes que yo tuve al llegar en este país hace casi 20 años es que eh, yo pensé que acá trataban a la comunidad indígena mucho mejor que en nuestros países, que casi fue un exterminio completo y resulta ser que fue casi lo mismo. Y Canadá no es uno de esos países que uno piensa que no debió pasar, pero sigue pasando. Aunque nosotros no seamos responsables por el exterminio y el genocidio del pueblo indígena acá, como inmigrantes, ya sea como refugiados, como personas con residencia permanente o como ciudadanos, si nos convertimos en ciudadanos, también somos parte del proyecto colonial de Canadá. Entonces, hacemos ese reconocimiento de tierra. Si ustedes están en su propio proceso migratorio, ojalá todo salga bien y ustedes eventualmente puedan ser ciudadanos y eventualmente votar y apoyar a la comunidad indígena con todo lo que ha sobrevivido a manos del gobierno canadiense. Em, en ese efecto, estamos reconociendo que la tierra en que estamos es el territorio tradicional de varias naciones, incluyendo los Mississaugas del Credit, los Anishinaabe, los Chippewa, los Haudenosaunee y los Wendat. Y ahora es el hogar de varias y diversas primeras naciones y pueblos Inuit y Métis. Reconocemos que Toronto está cubierta por el Tratado 13 firmado con los Mississaugas del Credit, el Tratado Williams firmado por múltiples grupos de Chippewa y Mississaugas. Otra vez, es más que todo, no es tanto cuestión de culpa, sino reconocer cómo nos beneficiamos y cómo podemos ayudar en el futuro. Solo voy dejando claro una cosa, yo no soy licenciado, paralegal y consultante. Yo trabajé como un social service worker y ese es mi entrenamiento, más que todo. Es básicamente, em, yo llevo trabajando casi 5 años y solo estoy dando información. Yo no les puedo dar consejo legal porque no estoy capacitado en dar consejo legal. Y otra vez, esta información es completamente disponible al público, completamente gratuita. Una vez que acabamos esta presentación y la terminemos de editar, va a ser puesta en línea en nuestro sitio web. El- la presentación de PowerPoint va a ser accesible en nuestro sitio web también. Entonces la pueden compartir con quien quiera, completamente gratuito. ¿Quiénes somos nosotros? Básicamente, el Centro de FSJ se especializa en ayudar a personas que están en un proceso de reclamo de refugio o están, debido a su estatus migratorio o falta de estatus migratorios, en una situación precaria. Nosotros brindamos múltiples apoyos para ayudar a gente a regularizar su estatus y eventualmente conseguir una residencia permanente. Eh, Dado que no recibimos apoyo financiero del gobierno federal, estamos en una condición de poder hacer, abogar y lidiar con problemas sistemáticos a nivel nacional, precisamente con falta de recursos, discriminación, marginalización y un montón de procesos que estamos muy preocupados en que se está convirtiendo en este país. Eh, Nosotros iniciamos aproximadamente hace 30 años cuando llegaron Francisco Rico y Loli Rico de El Salvador como refugiados, que en ese entonces se conocía como el Golden Parachute, donde tuvieron el lujo de llegar ya con una decisión positiva, con apoyos de vivienda, entrenamiento en inglés, una casa para su familia, y lo que ellos decidieron es tomar esos beneficios y tratar de compartirlos con la mayor cantidad de personas posibles. Y eso es básicamente el objetivo de la organización, tratar de recrear ese mismo auxilio que se tiene a personas desplazadas por violencia de género y otro tipo de violencias. La oficina está subdividida en varias áreas de apoyo. Por ejemplo, la área donde yo estoy de gerente, ofrecemos información sobre el proceso de refugio, em, apelaciones, aplicaciones a la Corte Federal, aplicaciones al PRA, razones humanitarias, renovación de permiso de trabajo con personas que son refugiadas o con razones humanitarias positivas y orientaciones de cómo se puede hacer un patrocinio. La oficina también tiene un área de asentamiento e integración que es un poco más limitada porque
son problemas mucho más serios y más grandes. Ofrecemos vivienda temporal para mujeres y niños que son refugiados o están en un proceso. Eh, Nosotros tenemos un programa en colaboración con la ciudad de Toronto que ofrece a personas recién llegadas que ya iniciaron un proceso de reclamo de refugio para encontrar, un asentamiento temporal mientras que buscan vivienda. Tenemos un programa de distribución de comida cada segundo jueves. Tenemos clases de inglés para personas que no tienen acceso a las clases de inglés del reclamo de refugio. Tenemos una clínica que en cuestiones de hoy ofrece ayuda, por ejemplo, cómo navegar el sistema de salud acá como refugiado y también le brinda apoyo médico hasta cierto grado a personas sin estatus. También tenemos un programa muy robusto de una comunidad de jóvenes que se encuentra cada miércoles, precisamente hoy a las 4, y un programa de acceso a la educación. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en un proceso de reclamo de refugio y se están dando cuenta que la escuela donde ustedes están, del distrito de ustedes, no les están aceptando los niños en la escuela, por favor hablen con la recepción para que los conecte con Estefan o Natalia. Ellos lo pueden ayudar, por ejemplo, a asegurarse que los niños queden inscritos en la escuela. Nosotros también tenemos un equipo en contra del trata de personas que se especializa en víctimas de explotación laboral o que han sido traficadas acá para ser explotadas. Eh, También tenemos un grupo de antitráfico por violencia de género también y de jóvenes. Y finalmente está la sección que básicamente viene lo que nos trae hoy de acá, que es la educación pública y el networking, que son talleres de capacitación para trabajadores en otras organizaciones, presentaciones Álvaro, como esta, presentaciones como esta y webinars y podcasts, por ejemplo. Ahora, cuando estamos hablando de un reclamo de refugio, tenemos que entender que hay múltiples agencias de gobernación, de gobierno involucradas en esto. La principal sigue siendo Immigration, Refugee and Citizenship Canadá, el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. Piensen eso como lo que está cubriendo todo. Dentro de esta organización está el Canada Border Services Agencies, que son los agentes fronterizos que, por ejemplo, tal vez los vieron ustedes en el aeropuerto cuando iniciaron su propio proceso, o son las personas también que cuando están muy desocupadas se ponen a remover gente cuando no tienen estatus. También está lo que se llama el Immigration and Refugee Board, el Consejo de Inmigración y Refugiados, que está subdividido en la División de Protección de Refugiados y la División de Apelación de Refugiados, en este caso. Lo importante es que ustedes entiendan que dependiendo en qué parte del proceso están, van a estar lidiando con diferentes entidades. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya tienen su hoja marrón y ya mandaron su narrativa y todo, estarían lidiando más que todo con el RPD. Si tienen una decisión negativa, están lidiando con el RAD, por ejemplo. Si están apenas iniciando su reclamo de refugio dentro de Canadá, estarían lidiando con inmigración, o si están hablando de cosas de su permiso de trabajo, están hablando con inmigración en general. Agentes se comunican estas abreviaturas, pero es importante saber, normalmente se pregunta a qué etapa del refugio están ustedes y eso les ayuda a determinar con quién están hablando. Nosotros como organización recomendamos usar un abogado principalmente por un motivo que son los únicos que pueden aceptar la ayuda legal de Ontario. Si ustedes están en Quebec o en otras provincias, tal vez no tengan acceso a la ayuda legal y por lo tanto también pueden usar consultantes o paralegales. Em, Eso sí, por favor, eso solo lo digo como precaución. Si alguien dice que es un abogado, por favor asegúrense de que es abogado. Si quieren hacer la pregunta acá en la oficina, se puede buscar acá en Ontario, en el Law Society of Ontario o con el College de Immigration Consultants of Canadá. Hay mucha gente que desafortunadamente está tomando ventaja de que uno está desesperado, que no sabe inglés y le prometen el mundo. em, y no son consultantes ni paralegales. Por ejemplo, la persona que me entrenó fue una abogada en Colombia, pero ella no tiene ninguna pretensión de ser abogada acá, y eso lo deja bien claro. Entonces, si alguien les dice que es abogado, búsquenlo en el registro. Si no saben encontrarlo, avísenos y les aseguramos que es un abogado o no. Y así de precaución, por favor, mantengan sus contratos con el abogado, nunca paguen en efectivo, siempre paguen en recibo, por favor. Lo mismo con los consultantes o paralegales. Y volviendo a la ayuda legal. La ayuda legal, y por eso es que recomendamos principalmente un abogado, es una organización sin ánimo de lucro que te permite, que cubre el gasto del abogado para iniciar.
El reclamo de refugio al inicio se vuelve a aplicar para la audiencia, se puede usar para una apelación, se puede usar para una corte federal, se puede usar para un PRA, se puede usar para razones humanitarias o para hacer una detención temporal de una orden de deportación. Lo importante es que tienen que calificar financieramente. Y otra vez, vale la pena aplicar, no es como en nuestros países que es un servidor público que obviamente no tiene los recursos para tener todos los cargos que le están mandando. Los abogados de la ayuda legal son abogados privados que pueden aceptar un certificado de pago. Lo importante siempre con esto es que siempre les van a pedir su información financiera y en qué proceso están. Y por eso es muy importante tener su información financiera lista. Em, Otra vez, asistencia legal, si la tienen, úsenla. Es muy buena. Para llamar a la ayuda legal, acá están los números dentro de Toronto y fuera de Toronto. Usualmente es en dos etapas. La primera etapa es para pedir los datos de la persona, registrarlos en línea y preguntar cuántos miembros de familia están y qué asunto tienen pendiente. Luego, después de que los registran, nos van a asignar un número de cliente que ustedes tendrían que anotar y después entraría la segunda etapa que es en espera con una especialista. La especialista en todos los procesos va a repetir las mismas preguntas, confirmar el número de cliente y se va a enfocar en dos cosas. Primero es en el aspecto financiero, que usualmente son dos aspectos. ¿Cuánto han trabajado en los últimos 12 meses? ¿Cuánto ha sido sus ingresos en este momento? Y, por ejemplo, ¿cuál es el proceso? Y por eso es muy importante porque mucha gente de nuestra comunidad trabaja trabajos irregulares, que no es por falta de moral ni ética ni uno, sino es el sistema ahorita que está en efecto. Y es muy difícil, por ejemplo, decir, no, bueno, yo gano con mi salario $2,500 al mes. A veces la gente no tiene ese lujo. Entonces, por eso es importante, si ustedes están trabajando, tener en cuenta cuánto están ganando cada mes y tenerlo como registro. Así si toca llamar a la ayuda legal, ustedes ya tienen la respuesta y en vez de no saber y que no les procesen la aplicación, puede seguir adelante. ¿Ok? Lo otro es que usualmente piden un resumen muy básico del caso. Por ejemplo, si es un reclamo de refugio, estoy escapando de una violencia doméstica por actividad política, por X motivo. Si son unas razones humanitarias, explicar cuánto tiempo llevan acá, si hay niños, cuánto tiempo llevan estableciéndose acá en Canadá y que sufrirían mucho si estuvieran en su país de origen. Usualmente, perdón, volviendo acá, si se obtiene un certificado, con ese número de certificado y con el número de cliente, ustedes pueden ir a un abogado que acepta la ayuda legal y una vez que se sientan cómodos trabajando con él o con ella, pueden darle el certificado para que quede registrado. Ojo, que es muy difícil cambiar de abogado. Uno tiene que demostrar que de verdad no le ha hecho caso a uno, se ha enfermado o ha completamente abandonado su caso antes de que ellos acepten un cambio de abogado. Ahora, cuando estamos hablando de un reclamo de refugio, estamos hablando de tres componentes. El más importante sigue siendo el formulario de la base de reclamo, lo que se llama en inglés el BOC. Este es un formulario que cada miembro de familia tiene que llenar, yo lo veo dividido como en dos secciones. Una es información muy general de la persona, nombre completo, fecha de nacimiento, religión, qué idioma habla, qué miembros de familia tiene, quién lo está representando y su domicilio actual. Pero hay una subdivisión de preguntas muy esenciales de por qué está huyendo uno de su país. Y usualmente el formulario en sí no da suficiente espacio para dar una historia completa. Entonces, lo que hace mucha gente, y a lo que viene la segunda parte del reclamo de refugio, es que uno usualmente adjunta una narrativa al basis of claim, a la base del reclamo, que usualmente ahí es donde uno está contestando todas las preguntas en detalle y al mismo tiempo introduciéndose, narrando su historia. Es muy importante quedar los detalles necesarios, no abrumar al juez con detalles innecesarios y para eso está precisamente el abogado, para que les asesore la narrativa, clarifique ciertas dudas y pueda hacer una narrativa efectiva. Y el componente final es el portal o los formularios que están directamente relacionados en el portal, que es genérico, incluye toda la información de la familia que está acá aplicando a un reclamo de refugio, un Schedule 12 que pide detalles de cómo llegaron a Canadá, cuánto dinero llegaron, con cuánto dinero llegaron y si están pidiendo un permiso de trabajo, y esto es uno por familia también, y un Schedule A que pide información personal de cada persona mayor de 18, que son
la historia laboral desde que uno cumplió 18 años o si uno es como yo, que ya tiene un poco más de años encima, 10 años atrás. Em, Ahorita antes era todo por papel, pero ahorita hay un portal en línea que se usa tanto para hacerle seguimiento a un reclamo iniciado en el aeropuerto o también para iniciar su propio reclamo de refugio dentro de Canadá. Este formulario del BOC está en inglés porque es un lenguaje oficial. En el sitio web de nosotros y también tenemos copias en las oficinas, em, está la traducción del BOC. Y usualmente lo que hacemos cuando tenemos a clientes que no saben hablar inglés y tienen que sentarse a escribir esto, les damos una copia del POC en español para que vayan teniendo un borrador. La ayuda legal precisamente tiene apoyo para intérpretes y traductores, para que un abogado pueda ver la traducción de este documento y asesorar la narrativa y el basis of claim. Ahora, uno de los primeros procesos para formas de hacer un reclamo de refugio en Canadá es estando ya dentro. Mucha gente, por ejemplo, llega acá como visitante, estudiante internacional o trabajador, pero tiene la intención de hacer un reclamo de refugio porque está corriendo peligro en su país de origen. Lo que usualmente pasa es que a veces uno llega a las 3 de la mañana, está uno agotado, hay mucha mala información que le dicen a uno que la gente piensa que el agente del CBS va a tomar una decisión sobre su reclamo ahí mismo y lo va a deportar, que no es necesariamente verdadero. La agente de inmigración solo está ahí para asesorar si usted puede continuar con su aplicación y normalmente te dejan pasar y te quitan tu pasaporte y te dan un documento reconociendo que hiciste un reclamo de refugio si están haciendo su trabajo. Usualmente, hasta que uno haga un reclamo de refugio oficialmente, uno sigue siendo un visitante, trabajador o estudiante internacional o persona sin estatus hasta que inicie formalmente el reclamo de refugio a través del portal. Am, También hay personas que tal vez hayan cruzado irregularmente a Canadá y en ese caso se les recomienda por el acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos que no solo inicien su reclamo de refugio por lo menos 2 semanas después de llegar, porque si lo hacen antes están en riesgo de que los encuentren inadmisibles y los devolverían de vuelta a su país de origen o a Estados Unidos. Otra vez, abrir un portal, hablar con un abogado no empieza formalmente el proceso. El proceso solo empieza formalmente cuando la persona, idealmente con el apoyo de un especialista legal, preferiblemente un abogado de la ayuda legal, envía con el abogado la información del portal junto con su narrativa y su basis of claim, con sus copias de sus pasaportes y documentos de identidad. Oficialmente no hay una fecha límite de cuándo uno puede iniciar el proceso. Sin embargo, aclaro, si uno ya llegó hace 2 años, el caso queda muy debilitado porque cualquier juez más adelante te va a preguntar, Edgar, si el peligro era de vida o muerte, ¿usted por qué se demoró 3 años en hacer un reclamo de refugio? Y uno tiene que tener una justificación muy válida. No, usualmente no es suficiente decir, no, no sabía, por 3 años ya es demasiado tiempo, pero tal vez puede ser algo, mire, yo estaba como estudiante internacional, estaba completando mi curso, pero alguien atacó a mi familia, nos están matando a todos y ya ha cambiado la circunstancia. Y eso no era la situación hace 3 años. Cosas con lo del portal es que una vez que se empieza el proceso, tienes 90 días para entregarlo, no tanto de que pierdes la oportunidad, sino que se borra toda la información. Entonces, como es bastante trabajo que hacer, dependiendo también del tamaño de la familia, eh, este proceso, si no se termina a tiempo, se pierde toda la información y la persona tendría que empezar desde nuevo. Es mucho tiempo sin acceso a la asistencia social, a la cobertura médica e idealmente a un permiso de trabajo y que los niños puedan ir, por ejemplo, a la escuela. Em, una vez que se envía formalmente el reclamo de refugio, se suelen de recibir dos documentos. En aproximadamente 5 días hábiles, por mucho, les llega lo que se llama el documento de reconocimiento del reclamo, que ahí sí es cuando inició formalmente el proceso y quedarían dos cosas pendientes. Las instrucciones para un examen médico gratuito que les vamos a ayudar a hacer en la oficina y una cita pendiente con inmigración para entregar sus huellas digitales si tienen mayores de 18 años y su pasaporte. Y les darían una fotocopia de su pasaporte. El documento importante acá, particularmente si uno tiene dependientes menores de 22 años en este momento al iniciar el reclamo, es este Acknowledgement of Claim.
el documento de reconocimiento de reclamo de refugio. El documento prueba que ya no eres ni visitante, trabajador, ni estudiante internacional ni persona sin estatus. Con este documento te dan el famoso número UCI. Con eso dan ciertos beneficios. A nivel nacional, tú tienes el programa provisional de cobertura de salud, que es el AFHP, que sirve como una tarjeta de hoja y pagada en Ontario, y es muy importante tenerlo. Lo otro es que sirve para tener acceso a la asistencia social mientras que esperas un permiso de trabajo y consigues un trabajo. Entonces, cualquier trabajador de Ontario Works te va a pedir el número UCI y prueba de que se inició el reclamo. Y tercero, y cuarto también, los niños, si ustedes vinieron con niños, ellos van a poder ir a la escuela con este documento. Y eso es lo que piden ellos. Y lo otro es que, ya que esto es una presentación en español, eh, ustedes pueden registrarse a clases de inglés, por ejemplo, en Christie, en Bickford Center, a través del YMCA para tomar clases de inglés gratuitamente. Es por eso es que digo, nosotros tenemos las clases de inglés acá en el centro, pero hay un programa oficial que tiene el gobierno para eso y es un poco más estructurado y más oficial. Uno de los grandes problemas es que como refugiados ustedes van a tener muchos problemas accesando y aclarando cosas con servidores tanto de salud y públicos. Y particularmente en esta provincia, como hay un esfuerzo a través del gobierno conservador de Doug Ford de privatizar el cuidado médico, a tener acceso. Idealmente con su documento de reconocimiento de reclamo de refugio, el acknowledgement, ustedes tendrían el mismo acceso que yo tendría a través de mi OJEP. No tendrían acceso a gafas ni a dentista, pero todo lo demás sí. A veces, y como pasó con una cliente que entró por Montreal, que le dieron este documento en francés, la gente del hospital no sabe lo que está lidiando porque no están bien entrenada o son ignorantes del proceso. Pero por favor, déjenos saber, la coordinadora de la clínica es una persona maravillosa que ayuda a navegar este problema. Por favor, tengan en cuenta que esta cobertura no es retroactiva. Entonces, por ejemplo, si yo estuve acá 6 meses como visitante, tuve que ir a un hospital por COVID y me están cobrando un montón de dinero y después hago un reclamo de refugio, la cobertura no va a cubrir eso. Yo todavía sigo siendo responsable por esa cobertura, por ese servicio inicial. Esta cobertura acaba formalmente cuando se reciba y acaba el proceso, ya sea una decisión positiva idealmente o sí, perdón, es que estoy a punto de o cuando acaba el proceso con una decisión negativa que no se apela, ¿ok? Y por eso es importante, particularmente si una persona tiene una decisión positiva. Ahora, cuando estamos dentro de Canadá, no te van a dar el permiso de trabajo hasta que terminen los formularios que ya mandaste para iniciar el reclamo de refugio y el examen médico. Por favor, el examen médico es completamente gratuito, pero tiene que ser hecho por un médico autorizado por inmigración. Lo único que necesitan para hacer esto es lo que se llaman las instrucciones del examen médico, que vienen a través de su abogado o a través del portal, y esto demuestra que ustedes están en un proceso. Si ustedes nada más van a un doctor diciendo que son refugiados y necesitan hacerse el examen médico, el doctor no va a saber qué hacer y les va a cobrar para un chequeo general. Entonces, hasta que no tengan las instrucciones, no pueden hacer nada. Estos resultados son enviados automáticamente a Inmigración Canadá. Ustedes solo tienen que tomarse el examen. Finalmente, cuando ya tienes el examen médico, Inmigración ya tiene suficiente información para procesar tu primer permiso de trabajo. Eso te va a llegar al domicilio registrado a ustedes y ahí, por favor, si cambian de domicilio, avisen a Inmigración a IRCC para que así llegue donde tiene que llegar. Mucha gente lamentablemente está en un albergue y cuando cambia de domicilio no le avisan a sus trabajadores dónde están y se pierde el permiso de trabajo y tocaría volver, no aplicar a uno nuevo que es gratis, sino aplicar a reemplazar el documento perdido y les puede causar muchos problemas a largo plazo. Después de que se haga la entrevista para entregar las huellas digitales y entregar el pasaporte, van a esperar varios meses, ya idealmente con un permiso de trabajo, para tener una entrevista de elegibilidad y aclarar un par de cosas de esto. Suena súper serio como si fuera ya la audiencia, pero eso es apenas uno de los primeros pasos. Esta entrevista no es con abogado, no es con juez, es simplemente con un agente fronterizo de CBSA para confirmar un par de cosas. Que uno es uno a través de sus documentos de identidad, a través de las huellas digitales confirmar que no han hecho un reclamo de refugio
en Canadá previamente, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia o Inglaterra. Y finalmente confirmar que no tienen ningún antecedente penal serio. Cuando digo un antecedente penal serio, dependiendo de por qué están huyendo de sus países, es, por ejemplo, si yo soy de y participé en una protesta y me metieron preso y me hicieron cargos criminales por insubordinación, eso no cuenta. Si yo he secuestrado a alguien o asaltado a alguien y es una condena de mayor de 6 meses acá, ahí tal vez me encuentren inadmisible. Y esto de la inadmisibilidad en cuestiones de criminales sigue vigente hasta que uno sea ciudadano canadiense. A mí me gusta echar el chiste de que los únicos que pueden darse el lujo de cometer crímenes acá en Canadá son los canadienses. Todos los demás, hasta residentes permanentes, no pueden, porque pueden ser encontrados inadmisibles. Em, Después de esta entrevista, lo que usualmente confirma es que el reclamo de refugio está autorizado para ya ir directamente a la División de la División de Protección de Refugiados para ser procesada y eventualmente asignada a un juez. Ahí es cuando te darían, por ejemplo, la hoja marrón o lo que se llama el documento de identidad de persona pidiendo refugio. Este documento es súper útil no solo para demostrar que ya están en espera para la audiencia, sino también les ayudaría, por ejemplo, a sacar su licencia de conducir, ya que es un documento de identidad oficial. Lo otro que tal vez les den en esta entrevista, dependiendo de cómo entraron a Canadá, tal vez si tengan un cargo criminal, es que tal vez les van a dar un PRA mejorado, que es una evaluación de riesgos previa a la expulsión, que en teoría evalúa lo mismo el reclamo de refugio, pero no tienen la oportunidad de apelar. Tendrían que apelar a la Corte Federal y es mucho más complicado. Después de recibir esto, ustedes oficialmente están en espera para su audiencia. Y esta espera varía radicalmente entre personas e inmigración es increíblemente es consistente en su inconsistencia. Pueden ser 6 meses o 2 años que están esperando. Y ustedes van a conocer gente que tal vez llegue después de ustedes, que les llegue primero el reclamo de refugio que ustedes, o viceversa. Lo importante es que una vez están en esta etapa de espera, si cambian de domicilio, avisar a la inmigración y a su abogado, porque esa notificación de la audiencia llega en una carta tradicional, no por correo, no por WhatsApp, no por email, perdón, sino un correo tradicional. Y si no llega al domicilio de confianza, ustedes están en riesgo de nunca saber cuándo es audiencia. Y lo más importante es perder esa audiencia y perder su caso, sin ni siquiera presentarlo. Ya que estamos en el punto de espera, ahorita solo voy a retomar el, el reclamo de refugio en el aeropuerto, cuando uno entra a Canadá, que es esencialmente casi lo mismo, sino con un paso más fácil. Y usualmente se recomienda hacer eso porque una vez que la persona hace un reclamo de refugio en el aeropuerto, tiene acceso a muchos servicios. Bajo la ley, uno tiene el derecho a hacer un reclamo de refugio al tocar tierra en Canadá o estando dentro de Canadá. Usualmente los reclamos de puerta de entrada que vemos son o en el aeropuerto de Toronto o en el de Montreal o las personas que cruzan la frontera con Estados Unidos. Y ahorita tengo que hablar sobre eso. Usualmente, lo que hace ahí es que tú le dices a un agente de inmigración que tú quieres hacer un reclamo de refugio y idealmente te procesarían. Idealmente, sí, como hay nuevas implementaciones con el programa One Touch, van a ver si eres elegible a continuar tu proceso. Lo importante con esto, particularmente si uno está entrando por Estados Unidos, es ver si uno tiene la extensión a lo que se llama el Acuerdo de Tercer País Seguro. Creo que fue en el 2000, estuve en el gobierno de Harper, en el 2012 o antes. Hay un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos en que cada uno se lava las manos y que lo obliga a uno a pedir refugio en el primer país que uno aterriza. Los canadienses, el gobierno canadiense argumenta que es más que todo para asegurarse que sea más eficiente el sistema, pero lo que hace en realidad es que causa muchos problemas en separando familias y también en Estados Unidos el proceso de reclamo de refugio es mucho más complicado, mucho más costoso y mucho más peligroso. Por ejemplo, en Estados Unidos todavía no se toma en consideración seria la violencia doméstica. Em, Hay ciertas excepciones que permiten a una persona cruzar a Canadá y hacer un reclamo de refugio sin una visa, por ejemplo. Y esas son las extensiones de familia usualmente. Ahora, antes de empezar con las extensiones, serían menores no acompañados que no tengan padres en Estados Unidos o en Canadá. Si tú tienes una visa canadiense para entrar de visitante, de estudiante o trabajador,
si eres de Estados Unidos y no necesitas una visa para entrar, pero usualmente estos países es muy casi imposible ganarle. Y si tienen pruebas contundentes que están sujetas a una prueba de muerte en su país de origen. Usualmente lo que nosotros vemos en la comunidad son personas menores no acompañados o personas que tienen una ancla que los permite hacer el reclamo de refugio, por ejemplo, en Niagara o en Fort Erie en el Peace Bridge. Sin embargo, antes de que, si ustedes están acá en Canadá y quieren que sus miembros de familia vengan acá, no es que vengan en cualquier momento, tienen que asegurarse un par de cosas. Primero, el vínculo familiar. Solo puede ser el cónyuge, el tutor legal, un hijo, un padre, un hermano, un abuelo, un nieto, un tío, sobrino, una persona de unión libre, una cónyuge del mismo sexo. No puede ser nadie más. A nosotros nos tocó un caso, por ejemplo, de una persona que dijo que su tío estaba acá en Canadá, que bajo esta excepción sí operaba, pero resultó ser que era un tío abuelo. Entonces no pudo cruzar y hacer su reclamo de refugio. Entonces, si ustedes tienen cualquier pregunta, hablen con nosotros antes de que la persona tome ese riesgo de hacer ese cruce. Lo otro es que la persona ancla acá tiene que tener mayor de 18 años y tiene que tener mínimo una hoja marrón. Puede ser un residente permanente, un estudiante internacional o un ciudadano, pero tiene que ser mayor de 18 y por lo menos tiene que tener la hoja marrón. Otra vez, nosotros tenemos esto acá disponible en nuestro sitio web también. Pero por favor, si ustedes tienen miembros de familia que van a cruzar de Estados Unidos a Canadá, por favor, investiguen bien de que para que de esta manera no haya riesgos de que los remuevan y los deporten. Por favor. Y hay un mito que si uno supuestamente se presenta sin documentos, lo van a dejar pasar. Eso es una falsedad. Por favor, protejan sus documentos de identidad porque eso es lo que confirma si son elegibles o no. Lo otro que está en implementación básicamente desde casi desde el inicio, desde el año pasado, es el programa One Touch. Antes, en el 2021, en el 2020 o en el 2019, uno solo podía recibir su hoja marrón y estar en lista de espera después de su entrevista de elegibilidad. Y el problema es que en ese entonces esa entrevista se demoraba aproximadamente un año para obtenerse. Y era un año sin que una persona pudiera sacar una licencia de conducir, tener un permiso de trabajo. Entonces causaba muchas complicaciones y dificultades para las personas pidiendo refugio acá en Canadá. El programa Vantage lo que hace usualmente es que el agente fronterizo, si está haciendo su trabajo bien y si está en la disposición de hacerlo, porque depende enteramente de la discreción del agente de CBSA, es que confirma que la persona es elegible para hacer un reclamo de refugio. Si tiene buenos documentos de identidad, si las biométricas no demuestran que ha hecho un reclamo de refugio en otro lado del mundo y no tiene ningún antecedente penal. Lo que yo le digo a la gente es que, por ejemplo, yo soy de Colombia, yo tengo tatuajes y viajo solo. El chiste es que no, a mí no me darían el one touch, porque tal vez tengan sospechas de mí. Em, que te den o no el one touch no significa que tu caso sea mejor o peor. Y lo único que significa es que tienes menos pasos que esperar antes de tu audiencia. ¿Ok? Cuando tienes el documento ya de hoja marrón ese en el aeropuerto, significa que tú tienes que entregar tu narrativa y tu book en 45 días con tus formularios, hacer el examen médico y ya estás listo en espera para una audiencia. De todas maneras, tienes que esperar a recibir tu permiso de trabajo. Lo que a veces pasa también em, es que, por ejemplo, en Niagara o en Fort Erie, ahí se demora el proceso, pero te procesa todo el día. Y son entrevistas de casi todo un día entero donde te preguntan tu historia laboral. Usualmente esta gente se les procesa en papel todavía, no tienen que hacer nada en el portal y lo único que tienen que hacer es hacerse el examen médico y tener apoyo legal para hacer su narrativa y su book. Y esos estarían en espera de su permiso de trabajo y de la audiencia. Ahora, la otra persona que, por ejemplo, yo, si yo fuese una persona pidiendo refugio en este momento, es muy común que los agentes fronterizos no tengan un one touch en el aeropuerto. De todas maneras, ustedes tienen el derecho a iniciarlo ahí. Y usualmente lo que hacen ahí es que te quitan tu pasaporte, te toman una entrevista muy breve, te dan tu documento de reconocimiento de reclamo, te dan tus instrucciones del examen médico,
toman tus biométricas y te dan instrucciones de hacerle seguimiento a los formularios y la narrativa. Pero después estarías en tu permiso, espera de tu permiso de trabajo y la audiencia. Em, Como dije, las responsabilidades de la persona cuando hace un reclamo de refugio en el aeropuerto es llenar los formularios y entregar el BOC dentro de 45 días. Y si ven que es, por ejemplo, si están en Niagara, no consiguen ningún abogado o algo, y se están aproximando esos 45 días, pueden pedir un plazo, o el plazo es casi automático. Tienen que esperar el permiso de trabajo y eventualmente la entrevista de elegibilidad. Pero lo crítico es, apenas, apenas tengan inicio en el proceso, usualmente mes y medio para entregar todo. Si tienen que hacer una extensión, por ejemplo, hubo un señor que entró en una coma médica por casi 6 meses y le preguntaron, pero le declararon abandonado su caso, pero él tuvo pruebas médicas de que estuvo en una coma. Si algo pasa que no les permite entregar todo a tiempo, tienen que tener una muy buena explicación y tiene que ser mucho mejor de que no sabía que tenía que hacer esto, porque usualmente la gente fronterizo usan un intérprete para avisarte esto y es muy difícil reabrir, reabrir el caso si eso pasa. Ahora, para resumir, ambos procesos eventualmente se unen en la entrega de la hoja marrón y cuando ya está la narrativa y las evidencias a manos de inmigración. En eso significa que uno está técnicamente en espera de la audiencia. Y como dije, pueden ser 2 años. Y lo que pasa con mucha gente es, ustedes tienen que entender que una persona pidiendo reclamo de refugio tiene dos responsabilidades grandes mientras que está acá en Canadá. Tiene la responsabilidad que le toca a todo el mundo residiendo, que está viviendo acá en Canadá, que es trabajar y sobrevivir en este país caro, que es muy duro y se vuelve cada vez más prohibitivo. Y además de eso, están en un proceso casi draconiano, donde ustedes tienen que justificar toda su existencia ante un juez. Entonces, lo que hacemos en el centro es por lo menos entender de que cada uno no puede existir aisladamente y por eso es muy importante tener un permiso de trabajo, porque eso les permite establecerse acá, crear raíces para ustedes y sus familias y establecerse. Y así ustedes están en el mejor estado, tanto financiero, emocional o físico, para esa audiencia. Nosotros recomendamos siempre pedir un permiso de trabajo, aunque no estés trabajando. Puede ser que estás enfermo o con 4 hijos y no hay nadie más a cuidarlos y estás recibiendo asistencia social. Siempre vale la pena. ¿Ok? Un permiso de trabajo te permite tener un número de seguro social que te permite hacer impuestos. Y aunque no estés trabajando y recibiendo Ontario Works, eso vale la pena, porque te dan muchos beneficios después y muchos créditos también. Y, por ejemplo, si es necesario, se puede hacer después por unas razones humanitarias. Yo sé que tal vez vengamos de diferentes comunidades o diferentes modos de pensar en la vida, donde se piensa que, bueno, los impuestos no valen la pena porque el gobierno me los roba. Acá el chiste es que tal vez se roben un poco y es no ineficiente, por lo menos se ve. Se ve en las escuelas, se ve en el cuidado médico y usualmente vale la pena invertir en eso como persona viviendo acá en Canadá. Un permiso de trabajo, y esto los hacemos en la oficina si son personas que están en el proceso de reclamo de refugio, usualmente es gratis para las personas que todavía están esperando su audiencia o ya recibieron una decisión positiva. Si ustedes están en un proceso de apelación tanto al RAD, en la división de apelaciones, o en la Corte Federal, una renovación de permiso de trabajo les cuesta $255 que toca pagar la inmigración. En la oficina hacemos esto gratis, pero ustedes tienen que pagar la inmigración. Las otras circunstancias especiales donde se puede pedir un permiso de trabajo sin ser apelando, decisión positiva o esperando, es que si uno está en medio de un PRA o si tiene una decisión positiva con sus razones humanitarias. Hay excepciones muy particulares. Si uno viene de un país donde no hay un proceso de deportación que se llama un moratorio, el moratorio, ahí a veces le permite a uno aplicar un permiso de trabajo, pero eso solo es después de que hablen con un abogado o tal vez con un mismo agente de inmigración que los autorice. Hay mucho malentendido de que uno puede aplicar un permiso de trabajo como visitante. Usualmente yo lo que digo a la gente es que para trabajar legalmente a Canadá uno tiene que tener un número SIN vigente. Ese número SIN vigente está basado en su permiso de trabajo y el permiso de trabajo siempre está basado en un proceso migratorio.
ya sea un reclamo de refugio, un patrocinio, una LMA como estudiante internacional, pero tiene que haber algo sustentándolo. Si ustedes están sin estatus o no apelan a tiempo, o por ejemplo, dejan que quede abandonado el caso, el permiso de trabajo puede tener una vigencia de 40 años, pero no les va a servir de nada, porque no tienen ningún proceso sustentándolo. Usualmente como en la oficina hacemos esto, eh, pero hay que tener mucho cuidado con el primer permiso de trabajo. Antiguamente en el formulario Schedule 12, ahí preguntaba por cada persona quienes estaban pidiendo un permiso de trabajo. Ahora es a través del portal. Asegúrense, por favor, de cuando estén llenando el portal con su abogado, idealmente que se pida el primer permiso de trabajo, ¿ok? Como dije, tienen que aún dar sus huellas digitales y su examen en médico. Antes había que esperar una entrevista de elegibilidad, pero ya están entregando los permisos de trabajo antes, ¿ok? Pero, y si tienes dudas, por ejemplo, si se pidió el permiso de trabajo, cuando uno manda esa aplicación a través del portal, hay una opción de descargar todo lo enviado. Y hay un cuestionario donde quedan registradas todas las respuestas de uno y ahí sale precisamente si se pidió o no. Yo digo esto porque antes de hablar de la renovación de permiso de trabajo, el permiso de trabajo es un documento físico, no es un PDF, no es un pantallazo. Y el permiso solo llega por correo tradicional y llega al domicilio más reciente que tiene registrado en inmigración. Y usualmente lo que pasa cuando es aprobado, te dicen, Edgar, felicitaciones, te aprobamos tu primer permiso de trabajo, adjunto está un PDF con la información pertinente. Ese PDF no es el permiso de trabajo, tiene la información de dónde va a ser enviado, entonces por favor revisen el domicilio que esté perfecto, revisen su nombre porque si está incorrecto el nombre o una fecha de nacimiento en el permiso de trabajo no van a poder conseguir un SIN number y van a tener que esperar aproximadamente 6 semanas y tienen que confirmar que el domicilio sea de confianza. Por eso digo de antemano, si cambian de domicilio, avisen a inmigración porque esto evita confusiones. Lo que pasa con mucha gente es que dice, mire, a mí nunca me llegó mi primer permiso de trabajo, estuve tratando de hacer una aplicación nueva, pero me la siguen rechazando diciendo que tengo un documento ya abierto. Lo que pasa, como dice inmigración, inmigración tiene tus datos que tú eres responsable para notificar que están eh, actualizados. Y digamos, si yo vivía antes en el 208 Oakwood y no cambio el domicilio, ahí va a llegar el permiso de trabajo. Y si mi arrendatario o mi landlord es una persona no buena, no va a hacerme el favor de devolverme el documento. E inmigración no va a estar diciendo, ah, Edgar, ¿dónde estás para confirmar que recibiste el permiso? Ellos van a estar, nosotros mandamos ese documento a donde estaba registrada la persona, ya no lavamos la mano. Y en vez de hacer una aplicación gratuita, digital y rápida, toca hacer una aplicación en papel donde inmigración les va a cobrar $30 para reemplazar el documento ya emitido. Y si siguen tratando de renovar esto cuando tenga mucho tiempo de vigencia el documento, les van a seguir rechazando las aplicaciones y van a seguir perdiendo más tiempo. Lo otro que quiero aclarar es que el permiso y tanto la hoja marrón, porque se me olvidó decir, por favor, no lo laminen, dejen los documentos en su estado original. Eh, Tenemos como costumbre, porque es un documento muy importante, protegerlo. Pero el problema es que los canadienses interpretan algo laminado como algo destruido. Entonces, si tú estás laminaste tu permiso de trabajo, no te van a sacar tu número sin reemplazar. ¿Ok? Entonces, cuiden el documento, pero no lo laminen. El cambio de dirección usualmente es a dos lugares y por eso es cuando estábamos hablando al inicio de saber en qué etapa está uno. Si uno ya tiene su hoja marrón, uno está lidiando principalmente con el Immigration and Refugee Board, el Consejo de Refugiados e Inmigración, específicamente la División de Protección de Refugiados. Entonces, si uno tiene su hoja marrón y cambió de domicilio, primero es mandar un fax con ese formulario que nosotros lo podemos hacer en la oficina gratuitamente para notificar a la División de Protección de Refugiados dónde están, porque ahí es donde va a llegar la notificación. Usualmente cuando hacemos esto en la oficina, mandamos el cambio de dirección y a la persona se le entrega una confirmación del fax como evidencia de que hizo lo responsable y con copia del formulario original. Así, si inmigración comete un error, ustedes tienen una prueba que le dicen, mire, yo hice mi trabajo, acá está la confirmación del fax, fueron ustedes los que se equivocaron y mi reclamo no queda abandonado, por ejemplo. Lo otro es que
También si uno está esperando su permiso de trabajo, el cambio de domicilio se hace a través de un web form que también los podemos usar, ayudar en la oficina. Eso es más que todo si uno, por ejemplo, está esperando un permiso de trabajo o si ya ganó el proceso y está en un proceso de residencia permanente. Ya cuando está, esos dos procesos no tienen, están vinculados al proceso de refugio, pero no tienen nada que ver con el RPD. Ahora, la preparación de la audiencia. Como dije, si ustedes ya tienen su hoja marrón y ya entregaron su narrativa y sus formularios, ustedes oficialmente están en espera para comparecerse ante a un juez. Esta, esta cita llega por correo tradicional en papel, no llega por WhatsApp, no llega por email, no llega por mensaje de Facebook ni nada de eso. Y por lo tanto es muy importante asegurarse que el domicilio está actualizado. Usualmente llegan varios meses antes de la audiencia. Em, Otra vez, la audiencia tiene que, tienes que presentarte. No puedes faltar a esto. Y lo que decimos, por ejemplo, con alguna gente que llega muy tarde a la oficina, no, es que no tengo abogado, tratamos de pedir un aplazamiento, pero le decimos a las personas, pase lo que pase, si no nos dan confirmación del aplazamiento, la persona tiene que presentarse a la audiencia. La audiencia es híbrida y aunque el documento que les llegue con la invitación de la audiencia eh, diga que es con un link de Microsoft Teams. Usualmente para tener ese Microsoft Teams hay que tener tres cosas. Un cuarto privado, entonces por ejemplo, este cuarto que yo tengo lujo ahorita en mi casa o apartamento, donde tengo silencio, tengo un internet estable y tengo una computadora que me permite hacer esta presentación y estar conectado bien. Si ustedes no tienen ninguno de esos tres, por favor, ustedes tienen el derecho de ir a inmigración al 25 Sinclair y tener derecho a una audiencia. Por ejemplo, para la persona que dijo que tiene su audiencia en los próximos meses y ya no tiene un abogado, los invito a que por favor vengan a la oficina el lunes y ya con la programación de la audiencia y hablamos si son elegibles para la ayuda legal, si los ayudamos a conectar con un abogado privado y también conectarlos, por ejemplo, con sistemas de apoyo que ahorita vamos a hablar, por ejemplo. Como dije, si ustedes no tienen acceso a una computadora o un internet estable, tienen el derecho a pedir la audiencia ahí en las oficinas de ellos. Ellos tienen supuestamente 30 salas completamente híbridas, donde ustedes pueden estar ahí en persona, el juez puede estar en su casa, el abogado en su oficina y el traductor en su casa, y se puede andar como común y corriente, ¿ok? Si ustedes faltan a la audiencia, tienen otra cita dentro de 5 días y tienen que dar una explicación muy buena, llevar pruebas de que les dio COVID, cayeron en una coma, hubo un accidente, una muerte familiar, algo que demuestre que hubo un buen motivo para no presentarse. Si no se presentan esta segunda vez o no pueden dar una explicación justificable con evidencia, la aplicación de ustedes puede ser declarada abandonada y oficialmente tienen que irse de Canadá y no tienen el acceso a un sistema de apelación. Em, Otra vez, si ustedes tienen algún proceso de que necesitan algún apoyo extra, por favor hablen con su abogado para estar bien listos con esto. Em, Antes de eso, porque solo quiero asegurarme que no... Sí, ok. Por ejemplo, em, si uno, por ejemplo, usualmente cada persona, cada aplicante mayor de 22 que no sea un dependiente tiene su propio caso, pero a veces hay miembros de familia que todos son mayores de 22 y todos tienen el mismo caso o somos personas vinculadas profesionalmente o por amistades que tenemos el mismo peligro. Tal vez en ese caso un abogado recomiende combinar todos los casos juntos y tal vez es muy más conveniente hacer esto. Usualmente una persona actúa como la aplicante principal contestando todas las preguntas. Los niños menores de 18 no se van a, de 12 años no van a estar presentes porque están hablando de temas bien delicados y usualmente no se les pide a los niños estar ahí. Hay algunos casos, dependiendo del país, que la División de Protección de Refugiados identifica como potencial de ser procesado sin audiencia. Y usualmente eso es buena señal porque usualmente resulta ser positivos. Lo que usualmente tendrías que hacer, eh,
si tengo correcto, usualmente le piden al abogado confirmar que si hay más documentos que enviar o más pruebas que las envíen lo más pronto posibles. Eh, Diego, tal vez hablemos después, ven el lunes y hablamos ya sea conmigo o con mi colega Diana que me entrenó, para ver si tienes abogado, porque usualmente vale la pena tratar de hacer eso, ¿vale? Ahora, si no estamos de que haya una audiencia en papel, hay que prepararse para la audiencia. Mira, los abogados varían. Hay algunos y algunas que son muy buenos y te dan apoyo continuo durante todo el proceso, a pesar de solo tener un certificado para abrir el reclamo y luego después para la audiencia. Hay otros que de manera muy tajante o muy honesta lo que dicen, mire, Edgar, el certificado de ayuda legal solo me pagó para iniciar su proceso, usted o necesita pagarme o conseguir otro certificado o esperar a la audiencia para que yo continúe trabajando con usted o preparándolo para la audiencia. Pero no hay que esperar a última hora, porque usualmente esas notificaciones de la audiencia solo te dan un par de meses para estar listos. Y son muchas cosas que a veces también pueden faltar. Algunas personas huyen literalmente solo con el pasaporte y no hay lujo, la gente a veces no tiene el lujo de poner una denuncia, pedir una carta posillada de la denuncia, tener todas las actas de nacimiento, tener todas las cartas de apoyo, tener todos los reportes médicos, tener toda documentación de que prueba uno que si fue una profesión o no. Y ustedes cuando están al inicio con su abogado se pueden ir dando cuenta de que tal vez el abogado está dándose cuenta que faltan ciertas evidencias. El abogado tal vez le diga, no, de eso nos preocupamos cuando estemos preparándonos. Yo diría que no. Vayan viendo cómo pueden conseguir ciertas cosas mientras que esperan la audiencia. Porque el ejemplo que doy, por ejemplo, algunos abogados dicen, mire, llega la notificación, Edgar, por lo que leo acá, esto fue bastante traumatizante y tú me contaste que estás un poco inestable. Ey, sería una buena idea que hablaras con un psicólogo porque eso también puede servir como prueba. Y una cosa es un reporte de un psicólogo que tal vez tengas 1 o 2 sesiones en 4 meses. Otra cosa es un reporte de un psicólogo que te conoce por casi 2 años, que atestigua que, aunque no pueda decir que pueda confirmar quién fue el que te hizo daño, puede atestiguar que tú estás sufriendo un trauma psicológico arraigado en ese daño físico y puede ser súper útil. Lo mismo con reportes médicos. Mucha gente en nuestros países, porque la policía a veces no es de confianza, no puede ir a la policía, pero si son heridos, me dan un segundito, perdón, perdón, es que tengo un perro acá y no quiero que la... em, em, los reportes médicos también pueden ser súper útiles, pero se demora tiempo, porque están tratando básicamente de coordinar con personas en casa, en sus países de origen, a conseguir esas evidencias. Y esas evidencias son de dos tipos, las personales, que están directamente relacionadas con unos, y luego las pruebas de condiciones de tu país. Usualmente las difíciles de conseguir son las personales dependiendo de cómo salieron del país y a veces hay que depender de amistades o familia en su país de origen si uno tiene eso para ver qué se puede conseguir. Las pruebas siempre hay que pensar cómo respaldan la aplicación o lo que uno está diciendo. ¿Qué pasa si no hay forma de conseguir esos documentos? Tiene que uno demostrar por lo menos que trató o ver qué otras cosas se puede improvisar. Por ejemplo, si yo no puse una denuncia, yo tengo que explicar por qué. Y ahí aparece precisamente esa pregunta en el BOC. Hay personas que puedan atestiguar en su manera limitada si alguien me atacó, tengo un reporte médico. Por ejemplo, si tengo confianza en mis hermanos y en mis hermanas de que ellos actúen por mí y busquen información de mi parte. También puedo pedir cartas de apoyo, donde la persona se introduce cómo te conoce y dice en lo que él o ella solo puede confirmar información. Eh, para la persona que está preguntando si no puede poner una denuncia, eso se explica en el BOC, por ejemplo. Em, Y lo que yo diría es que, ¿qué otras formas tienes para demostrar eso? Alguien más vio el ataque de esta persona del Estado. Y lo que diría es esto. Hay mucha información, mucha falta de información con las personas que están en nuestro país de origen. Siempre hay un temor de que pedirle ayuda a mi hermano va a causar daño, le va a causar daño a él porque van a saber que él me ayudó. Lo que hay que aclarar con la gente es que Canadá es bastante confiable en que no va a salir la información de acá. Si yo pongo una denuncia contra
eh, el cartel Nueva Generación en México y mi hermano me está poniendo, por ejemplo, una carta de apoyo. El cartel nunca va a saber a menos de que mi hermano o yo le contemos esto al cartel Nueva Generación. Esta información queda acá. Y hasta en el peor de los casos, si ustedes pierden el caso y se ven obligados a devolverse a su país, Canadá nunca va a decirle, por ejemplo, a México, Edgar fue removido porque falló un reclamo de refugio contra el cartel Nueva Generación. Ellos no pueden hacer esto y la información se mantiene acá. Pero tienen que hacer todo lo posible, o por lo menos demostrarle al juez que han hecho todo lo posible para conseguir eso. Porque mira, yo le creo a la gente que a veces la policía no es de confianza o a veces las policías o las entidades de gobierno son los mismos agentes de persecución. Pero la pregunta es, a mí no me tienes que convencer, es cómo convences a un juez. Y ahí es donde entra esa evidencia. Las otras son las pruebas de condiciones de país. El gobierno acá, particularmente la División de Protección de Refugiados, tiene paquetes de información, reportajes, artículos sobre las condiciones del país, pero a veces no están tan actualizadas. Ustedes conocen su país mejor que cualquier canadiense. En este sentido, si ustedes tienen la experiencia académica o profesional, donde ustedes pueden conseguir artículos que comprueben su historia. Entonces, por ejemplo, la persona que está diciendo que es una entidad del gobierno, si por ejemplo yo consigo algún reporte académico o de un periódico donde confirma, por ejemplo, en Ciudad de México el alcalde está vinculado al narcotráfico, está vinculado con la extorsión de ciudadanos privados, ahí ya es algo. Y tal vez el abogado lo use, por ejemplo, como prueba adicional. Lo que hay que demostrar es que ustedes tienen un miedo justificable de no volver a su país de origen. Y eso se hace con las pruebas. Otra vez, estas pruebas y toda documentación tiene que estar en inglés o francés y tiene que ser enviado 10 días, por lo menos 10 días antes de la audiencia. Yo sé que traen todo un negocio en nuestros países, particularmente con el apostillamiento y con con los consulados. No se necesitan apostillados ni sellos finos. Si tienen un documento original, con tal que se pueda leer y se vea como un documento original, lo pueden usar y pueden usar un traductor. Y no tiene que ser apostillado la traducción, simplemente tiene que ser un traductor certificado que atestigue que puede traducir y que ponga su puño y letra con la certificación. Y ahí son momentos del ejemplo que nosotros mostramos. Lo otro que es importante es que, como dije, los documentos más importantes es la narrativa y el BOC. Perdón, un segundito. Ok, esta persona está preguntando sobre las visas de turismo. Eso lo puedo contestar después. Y eso lo puedo contestar después porque ahorita no tiene que ver con prepararse con con la audiencia. El documento más importante, como dije, es el BOC y la narrativa. El problema es que como van a pasar 2 años y ustedes están reconstruyendo sus vidas acá, ustedes se van a olvidar de detalles de su historia. Y no es que no haya pasado o que falle sea falta de credibilidad, es simplemente cómo funciona la memoria y uno usualmente para poder sanar de un trauma tiene que olvidarse de ciertas cosas y no andar pensándolo todo el día. Sin embargo, si ya van pasando 2 años y todavía no tienen audiencia, tal vez es buena idea ir repasando el documento. Y también hay que ir actualizando, porque tal vez hay un error que ustedes no se dieron cuenta o después de tratamiento psicológico se dieron cuenta que lo acordaron mal. Hay que corregir eso. Nosotros que también em, la vida sigue en nuestros países. Y hay que demostrar que técnicamente uno sigue en peligro, porque a veces lo que pasa, particularmente en algunos casos de México, em, el juez dice, bueno, yo le creo que lo amenazaron, que no pudo irse a ningún lado, que no pudo depender de la policía, pero ya han pasado 2 años y no le han dicho nada. No creo que está en riesgo. Entonces la idea es que es demostrar que si algo ha pasado recientemente, demostrar que siguen en peligro. Por ejemplo, lo que pasó con una persona que conocemos que le ganamos la apelación. Ellos habían encontrado, sus vecinos habían atestiguado de que alguien lo vino a buscar a medianoche gritando su nombre. No podían confirmar que era un cartel específico porque obviamente los vecinos no iban a salir a medianoche en mitad de una balacera a pedir una identificación del grupo armado. Sin embargo, las cartas
con el documento de lector y todo, demostraron que si vino alguien que no sabían obviamente quién era y seguían en peligro, por ejemplo. Si se dieron cuenta que se acordaron de algo mal o que tal vez el abogado con su traductor registró algo mal, por favor tomen nota. Es preguntarle al abogado si lo puede corregir él mismo o ella misma o por lo menos tener un récord de cuándo lo identificaron. ¿Ok? Y esos cambios hay que registrarlos todos. Usualmente es hacerlo mejor, lo más pronto posible, porque un juez tal vez diga, bueno, Edgar mandó una narrativa hace 2 años y literalmente 10 días ante la audiencia cambia la narrativa, eso me afecta mi credibilidad. Estas preguntas que les van a hacer en la audiencia van a ser las mismas que les hicieron en la narrativa y el BOC, ¿ok? Y una de las cosas que ustedes tienen que entender, esta audiencia no es como en las películas que de que el abogado presenta el caso y uno está ahí sentado, es casi al revés. Ese día a la audiencia van a estar ustedes, el licenciado, el traductor y el juez. Y ese juez va a leer precisamente todo lo que ustedes van a mandar en preparación. Y el juez va a leer todo lo que ustedes van a estar haciendo en esto, ¿ok? Y todas las evidencias que ustedes van a tener. Y no es como en nuestros países de que si uno tiene un abogado poderoso, exitoso, pueda tener hasta cierto nivel de influencia sobre un juez acá. Ustedes no saben quién les va a tocar. Y esas audiencias pueden sentirse como una entrevista de trabajo, una interrogación o hasta una conversación, pero no hay garantía de quién les va a tocar a ustedes. Y otra vez, van a ser preguntas muy repetitivas y una de las más importantes es la pregunta abierta. ¿Qué pueden hacer las entidades de gobierno para protegerte? Alguna persona dijo, mira, la persona que me está persiguiendo es parte del gobierno, tal vez sea parte de la policía. Si yo pongo una denuncia en contra de esta persona, obviamente corro en más riesgo porque me sabría que yo puse la denuncia. Si no tienen confianza en la policía, es ayudarle a atender un juez acá que, que tal vez creció acá y que siempre tuvo confianza en la policía, de por qué uno no puede ir a la policía en su país. Si uno conoce de casos o de reportes con la policía estatal o de su ciudad particular, es usarlos para demostrar que tiene una justificación muy buena. Lo otro, ¿cómo, cómo demostrar que la policía, si ustedes pusieron una denuncia, qué pasó después? ¿Sirvió de algo? Y ahí tienen, por ejemplo, la documentación y tienen que actualizar de qué pasó. Lo otro es la reubicación interna, y esto es particularmente muy importante en México. México es un país grande y lo que pasa con muchas cuestiones de México es, por ejemplo, hay inmigración está bajo la impresión de que Mérida es un lugar seguro porque es un lugar turístico y dicen siempre, casi siempre, perdón, porque estoy generalizando, de que la persona puede reubicarse tranquilamente en Mérida y por lo tanto no les rechazamos el reclamo de refugio. Y esto precisamente pasó con una persona que estábamos apoyando en prepararse eso. El abogado que lo estaba entrevistando para preparación le preguntó, oye, ¿no puedes ir a Mérida a vivir tranquilo? Sí. Y la persona contestó honestamente, sí, puedo vivir tranquilamente. Sí, ahí no pasa nada. Y el abogado lo tuvo que corregir. Pues, si usted dice eso, le está dando la impresión al juez de que usted puede ubicarse en otro lado de México y le van a negar el caso. Y es explicar por qué. Como dije, este proceso mucha responsabilidad cae sobre la persona que está pidiendo refugio. Y hay una expectativa de parte del juez de que tú vas a estar respondiendo todas las preguntas. Es como casi prepararse para un examen enorme. Guarden toda su documentación, sus actas de nacimiento, sus documentos de identidad, sus reportes médicos, sus reportes periodísticos. Todo esto en preparación para esto. Revisen bien la narrativa. Y esto ahorita vengo a la otra parte. Si ustedes tienen los recursos para pagarle a un abogado y pueden concretar citas con él, excelente o con ella. Pero como dije, los abogados varían. Hay algunos que van más allá de los certificados de la ayuda legal y sí te dan múltiples citas para prepararte. Hay otros que a veces son o están muy ocupados o simplemente no tienen los recursos, solo te dan una entrevista una semana antes. Y lo otro es que no pongas en peligro la relación con tu abogado. Si ustedes se dan cuenta que el abogado de ustedes no tiene el tiempo para verlos múltiples veces antes, es por lo menos concretar una, pero mientras tanto pueden ir preparándose. Em, Hay dos recursos que ahorita vamos a compartir también con esta presentación. Uno es el Redditor
que ahorita voy a explicar eso, y la otra es un simulacro de la audiencia. Eso es muy importante porque son dos cosas que les dan una idea a qué atenerse en este tipo de proceso y en la audiencia. Será un momentico, solo quiero confirmar antes de eso. El Ready Tour es algo virtual que nosotros hacemos en coordinación con la División de Protección de Refugiados. Es manejado y presentado por personas que trabajan ahí y que son las personas que van a estar manejando sus documentos, sus evidencias y los van a estar administrando. Entonces, estas personas saben directamente qué tipo de evidencias les pueden servir. Ellos no les pueden dar consejos legales y específicos, pues sí pueden hablar de generalidades. Yo antes, cuando era estudiante, estuve de traductor de intérprete en una de estas sesiones y, por ejemplo, un señor preguntó muy generalmente, mire, mi reclamo de refugio es que me amenazaron por ser arquitecto en México. ¿Cómo puedo demostrar eso? Y la persona, por ejemplo, del IRB contestó, hasta nosotros tenemos entendidos en México, uno para ser un arquitecto certificado, uno tiene que tener una licencia a nivel nacional que usualmente se presenta examen y se ofrece un documento de identidad del gobierno mexicano. Eso le puede ayudar a demostrar que usted es un arquitecto y le puede ayudar a confirmar su identidad también. También hablan, por ejemplo, de qué tipos de periódicos son de confianza, qué tipos de reportes académicos son de confianza. ¿Ok? Em, y le ayudan a la persona a prepararse. Lo otro es lo que se llama, que es a través de la organización llamada Matthew House, que antes ya era ya conocido como el mock hearing, el simulacro de la audiencia. Esto fue desarrollado por una persona que trabaja allí, que fue un refugiado él mismo, y se dio cuenta que el abogado no lo preparó a tiempo. Y con esta organización, en colaboración con personas que fueron jueces y fueron abogados de inmigración, desarrollaron un programa donde las personas con esta especialización leen tu caso, leen tu narrativa, leen tu voc y hacen un simulacro donde ellos pretenden ser tu abogado o un juez agresivo. Así sabes, estás listo para prepararte para la audiencia y sabes, no te agarra ninguna pregunta a ciegas. Este programa es solo disponible si ya tienen la notificación de la audiencia. Entonces, por ejemplo, la persona que dijo que tenía su audiencia en un par de meses ya podría registrarse a eso. Y lo otro, mientras que están esperando la audiencia, por favor, mantengan al IRB al tanto de sus domicilios. ¿Ok? La audiencia en sí, no solo, dura casi un mediodía y pueden ser 3 o 4 horas. Las decisiones se basan en los documentos, la narrativa, evidencias y el testimonio que uno da ese día. Si ustedes sienten, pueden tomar un descanso. Si no se sienten bien, por favor, notifiquen al abogado y al juez porque eso puede afectar la manera en que ustedes eh, están respondiendo preguntas. El board member o el juez o el miembro de la junta tiene que identificar también cómo acomodarlo según ciertas circunstancias en cuestiones de identidad. Entonces, por ejemplo, si uno está escapando de violencia doméstica, no preguntaría, haría preguntas muy inapropiadas de que, pero si la cosa era tan mal, ¿por qué no lo dejó hace 5 años, por ejemplo? O, por ejemplo, si la persona dice que está huyendo por su orientación sexual, no le va a hacer una pregunta súper incómoda e injusta. Decir, bueno, usted dijo que era gay en México porque no tiene novio acá o porque no está casado acá. Que es completamente innecesario preguntar eso y no tiene nada que ver con el caso. Em, lo otro es que los niños menores de 12 años que no estén acompañados usualmente son representados por lo que se llama en inglés alguien designado a representarlos. Usualmente no se presenta, porque otra vez se van a hablar de cosas bien pesadas en esta audiencia. Y usualmente si ustedes están en familia, solo irían los adultos. Entonces te van a hacer las mismas preguntas que te hicieron en el BOC y tienes que identificar qué tipo de preguntas te están haciendo. Hay unas preguntas abiertas como las que estamos viendo acá y hay otras preguntas cerradas. Estas son las más abiertas que hay que exponer lo más posible y dejar bien claro por qué tienes miedo de volver a tu país de origen, porque no hay protección, porque no es posible huirte a huir a otro lugar y dejar bien claro eso.
Otra vez, tal vez te hagan estas preguntas una y otra vez de diferentes maneras para confundirte. Si te las preguntas en una manera que entiendes, pide ayuda al intérprete. Si no sabes, es mejor confirmar que no sabes, a tener riesgo de contradecirte, por ejemplo. Como dije, si no sabes la respuesta, di no sé o no me acuerdo. Asegúrate de entender bien la pregunta y, por ejemplo, si piden algo específico y cerrado, ser bien específico y cerrado. Pero si se dan cuenta que les están pidiendo una explicación larga, tómense el tiempo de explicar en detalle qué es lo que está pidiendo el juez. Al final de esas 2 o 3, hasta 4 horas, el juez tal vez diga que está listo para tomar una decisión verbal o les va a decir que va a necesitar más tiempo y les va a mandar la decisión por escrito. Que sea lo uno y lo otro no significa automáticamente que su caso es bueno o malo. Hay ventajas y desventajas. La ventaja de que te digan ahí mismo es que por lo menos ya no hay más incertidumbre, ya sabes lo que tienes que hacer, o apelar o idealmente hacer una aplicación de residencia permanente. Em, lo otro entonces que puede pasar es que te pueden decir, yo le mando la decisión y me puedo demorar 3 o 4 meses en esto. Es mucho más incertidumbre, pero también hay ciertas ventajas con esto. Si hay evidencia nueva que no era disponible el día de la audiencia o 10 días antes de la audiencia, uno la puede mandar durante este periodo de espera y tiene que ser tomada en consideración por el juez. Y un ejemplo que damos es que hubo una persona que tuvo su audiencia, pero desafortunadamente atacaron a su familia en su país de origen. Atacaron a su mamá, para ser específico. La abogada, que era muy buena, le dijo, mire, me da mucha pena con usted porque le acabo de pasar esto con su familia, pero yo necesito que sus hermanos le tomen fotos a la casa con las balaceras, eh, que consigan los reportes de médicos de la mamá, que consigan fotos de las heridas de la mamá, porque esto demuestra que usted sigue en peligro a pesar de que ya van 2 años que usted está acá y la tienen que tomar como en consideración. El, proce- el, el proceso oficialmente acaba cuando le llega una notificación de la decisión a su casa, la oficina de su abogado. Si la decisión es positiva, felicitaciones, han sobrevivido este proceso duro, les dan estatus de persona protegida y pueden aplicar inmediatamente a la residencia permanente y traer a sus miembros de familia, que son sus parejas o sus hijos menores de 22 cuando se inició el proceso, como residentes permanentes. Em, Eventualmente, cuando ya sean residentes permanentes, van a poder aplicar a la ciudadanía canadiense. Lo que tengo que dejar absolutamente claro, ustedes no pueden volver a su país de origen hasta que sean ciudadanos, ni deberían poder ir, por ejemplo, a países fronterizos, a menos de que demuestren que estén muy lejos de la frontera. Entonces, por ejemplo, el caso de México. Si yo gano el caso de México, yo no puedo ir ni a México, ni a Guatemala, ni idealmente ni a la frontera de Estados Unidos. Si voy a Estados Unidos o Guatemala, tengo que tener evidencias de que ni me acerqué a Texas, ni a California, ni en Guatemala en la frontera tampoco. Porque si inmigración se da cuenta que tú te devolviste a tu país de origen como permanente, residente permanente, o, o persona protegida, tú le estás demostrando a Canadá que no estás corriendo peligro. Y inmigración te va a volver a dejar a entrar acá, pero van a empezar un proceso que no cubre la ayuda legal, que es carísimo, que es larguísimo, para quitarte tu estatus de persona protegida y quitarte tu residencia permanente. Y el ejemplo es que nosotros tenemos, por ejemplo, colegas en la oficina que fueron refugiados y tuvieron miembros de familia que fallecieron mientras que estaban esperando esa ciudadanía y no pudieron ir. Esta aplicación se demora bastante y por lo tanto es muy recomendable empezar el proceso de la residencia permanente apenas tengan una decisión positiva. Y a lo que viene ahorita la pregunta de la persona que si pueden venir sus miembros de visita acá. El problema es que Inmigración Canadá, cuando uno empieza un reclamo de refugio, no oficialmente, pero siempre van a discriminar contra ustedes, porque siempre va a estar la sospecha de que tus miembros de familia no vienen acá de visita, sino vienen a aterrizar y hacer un reclamo de refugio. Y no es como otro tipo de aplicación de visa de como si estuvieras de visitante sin nadie acá, si tienes trabajo, propiedades y obligaciones en tu país de origen que te van a dejar llegar. Siempre va a estar la sospecha. Dicho eso,
A veces yo he visto gente que ha tenido muchísima suerte y les han aprobado esas visas. Yo no le apostaría a eso, porque la oficina que está procesando tu reclamo de refugio, que es inmigración, la gran entidad, le debería estar informando a la oficina que procesa las visas en, digamos, en Colombia y ahora México, que hay un miembro de familia acá haciendo un reclamo de refugio y que las personas, como tú las declaraste, precisamente para poder traerlas como residentes permanentes, están vinculadas a un reclamo de refugio y lo más probable es que les digan que no. La respuesta oficial es que tienen que esperar a que acabe tu proceso, idealmente de manera positiva. Si hay una decisión negativa, uno tiene usualmente el derecho a una apelación a la División de Apelación de Refugiados o a la Corte Federal, dependiendo de cómo fue perdido el caso, pero normalmente es al RAD. Hay excepciones a esto. Si fue el caso abandonado, si hay cuestiones de credibilidad o si la persona entró por Estados Unidos, que puede causar problemas. Otra vez, lo importante con esto es que esto es en dos pasos. Primero notificar que uno va a apelar y después la apelación en sí. Hay un tiempo límite muy, muy estrecho en esto. Para mandar esa notificación de que uno quiere apelar, uno solo tiene 15 días. Y yo no soy licenciado ni nada, pero yo sé mandar esa notificación, la hacemos en 20 minutos acá en la oficina. Pero por favor, no dejen pasar más de 15 días desde que la reciben, porque si no llegan a ese tiempo, el caso queda abandonado y se pierde la oportunidad de apelar. Después nos preocupamos de buscar abogado y buscar la ayuda legal. Si ustedes tienen una decisión negativa, por favor, vengan cualquier día entre semana en la oficina. Nosotros los ayudamos con o sin cita con esas excepciones. Por ejemplo, cuando son preguntas generales, eh, usualmente son los lunes, pero si es algo con un documento que usted tiene una decisión negativa, una cita con inmigración, con CPSA, yo hago prioridades a eso, me demoro un poco, pero los veo. O los ve mi colega Diana, que fue la que me entrenó. Em, pero lo importante es que no pasen más de 15 días, por favor. En la apelación usualmente la están procesando como en 3 o 4 meses ahora y es bastante rápido y puede tener tres resultados. El ideal es que están en completo desacuerdo con la decisión de la audiencia y te declaran una persona protegida. Te pueden estar en acuerdo con la decisión negativa y rechazarte el caso y tendrías que aplicar a la Corte Federal otra vez en 15 días. O pueden no estar de acuerdo a medias y decir, bueno, no estamos de acuerdo, pero lo estamos mandando para otra audiencia de determinación con otro juez. Esos pueden ser los tres resultados. Mientras ustedes esperan a su audiencia y los resultados de la audiencia todavía tienen estatus, todavía tienen la cobertura médica y también pueden renovar su permiso de trabajo. Ojo que esa renovación durante la apelación, inmigración les va a cobrar $255. La apelación en la mayoría de los casos siempre se hace, casi siempre se hace enteramente por papel. Si se falla la decisión de la apelación, hay uno oficialmente, y si no se apela, uno tiene que salir voluntariamente en 30 días oficialmente o tiene la opción de apelar a la Corte Federal. Esto también lo cubre la ayuda legal, pero la Corte Federal es usualmente dos etapas también. Primero se pide permiso para aplicar a la Corte Federal que tiene un tiempo límite y luego un tiempo indeterminado puede pasar tal vez hasta 6 meses o más para ver si el caso se les pide autorización para presentarse a la Corte Federal formalmente. El caso es, la aplicación es muy cara también, esto sí solo lo puede hacer un abogado. Ustedes mismos, pero eso sí solo lo puede hacer un abogado, no lo puede hacer un consultante, un paralegal. La Corte Federal lo que usualmente evalúa el proceso, si el proceso fue justo o no, y es muy difícil ganar. Otra vez, mientras que están en la Corte Federal, tienen derecho a hacer su cobertura médica, am, a tener su permiso de trabajo, pero es muy difícil ganar y usualmente cuando se gana se vuelve a mandar para redeterminación, que es volver a empezar casi desde cero. Em, lo otro que tengo que decir es que si ustedes tienen una decisión ya de la Corte Federal o, por ejemplo, no apelan la decisión negativa de la audiencia o la apelación en sí, em, las reglas dicen que ustedes tienen que salir voluntariamente en 30 días. Si no salen en 30 días, se es considerado como una deportación y usualmente
o como estudiante internacional o algo, pero la realidad es que, como dije precisamente con la persona que quería ver con sus familias acá, el reclamo de refugio siempre va a afectar esas aplicaciones de visa porque siempre va a haber la sospecha de que ustedes van a querer a quedarse acá a hacer otro reclamo de refugio. Entonces no es tanto de que salgas voluntariamente y luego vuelvas, es que es salir voluntariamente y entender que es muy probable que no puedas volver a Canadá nunca. Lo otro es que si deportan, ahí sí te dan la noticia oficial de que no vas a poder volver oficialmente, a menos de que se pida un afuero y ya tengas otro proceso para traerte acá. Lo que ha hecho mucha gente, y por eso no puedo decir oficialmente que la persona debe quedarse acá, sino algunas personas que han hecho, por ejemplo, han quedado más allá de los 30 días con un plan de hacer unas razones humanitarias y pueden tratar de regularizar su estatus entendiendo de que están desobedeciendo la ley, pero lo hacen haciendo con un plan para regularizar su estatus migratorio. El último proceso que te hacen a ti oficialmente es lo que se llama el PRA, el Pre-Removal Risk Assessment, o la evaluación de riesgos previa a la expulsión de Canadá. Esta cosa es solo bajo invitación, tú no puedes aplicar a ella en cualquier momento y solo puede ser bajo invitación si inmigración te invita a tener una cita con un agente de CBSA en el 6900 Airport Road y tienes una cita donde hablas con esta persona que es el agente. Tienen que haber pasado por lo menos 12 meses desde la decisión negativa más reciente, ya sea de la apelación, Corte Federal o de la audiencia. Y como dije, solo es bajo invitación y usualmente son dos etapas. Uno es mandar un formulario en 15 días y luego otros 15 días para mandar las sumisiones. Em, el PRA es increíblemente difícil de ganar. Tiene una estadística de aprobación menos de 3%. Em, Sin embargo, hay ventajas con esto. Mientras que te están procesando en el PRA, no te pueden deportar, tienes acceso a un permiso de trabajo y puedes continuar trabajando. Y lo que te da tiempo es precisamente para armar unas razones humanitarias. El proceso de deportación en Canadá, los canadienses les gusta pintarse mejor que los estadounidenses. En este caso son un poquito mejor. Tienen el mismo objetivo donde esta entidad CBSA, por algún motivo que no quiero exponer, no quiero explicar ni quiero explorar, se dedican a tratar de remover a familias o a personas que no han cometido ningún crimen acá en Canadá, en vez de dedicarse a lidiar con la cuestión de los robos de carros, por ejemplo. El proceso usualmente empieza con una invitación a, am, a ir a hablar con un agente de inmigración en el 6900 Airport Road. Y esto usualmente es una serie de entrevistas con este agente para ver qué están haciendo para regularizar su estatus, que eventualmente culmina con una fecha de deportación oficial con un boleto y todo. Como dice ahí, el proceso puede llevar semanas, meses o años. Esto depende enteramente de los antojos del agente fronterizo. Em, yo conozco a veces gente que ha tenido una suerte extraordinaria y la gente nada más le da cita cada mes indefinidamente y alcanza a hacer su propio proceso. Mientras tanto, hay agentes que son terribles que hasta con gente enferma, gente yendo al hospital les pide salir en 3 semanas, por ejemplo. No sabes quién te va a tocar. Como dije, es un proceso y usualmente es muy improbable que lo expulsen y lo detengan a uno en esa primera cita, al menos de que uno le dé motivo a la gente de inmigración. Si esto llegase a pasar y llega una cita de que ustedes están citados al 6900 Airport Road y no tiene nada que ver con su reclamo de refugio, y por ejemplo ya es después de una decisión negativa, por favor vengan a nuestra oficina y muestren esa carta y otra vez, eso le metemos prioridad, ¿ok? A lo que viene la otra cosa para regularizar el estatus de uno. Una aplicación de razones humanitarias es una aplicación muy diferente a un reclamo de refugio. El reclamo de refugio evalúa únicamente lo que pasó en tu país de origen y evalúa un peligro muy específico a ti. Entonces, por ejemplo, yo digo que soy colombiano, pero a mí me tocaba mucha suerte en la vida que la violencia generalizada de Colombia y la inseguridad generalizada de Colombia no me tocaba a mí ni a mi familia. Mucha suerte. Por lo tanto, yo no soy un refugiado. Em,
Sin embargo, si yo pierdo un reclamo de refugio precisamente por ese motivo y tengo que hacer unas razones humanitarias, esas razones humanitarias sí ese problema sistémico. Em, sí habla de todo lo que uno ha hecho acá para establecerse, sí habla de precisamente el bienestar de los niños, o si hay una condición médica seria. Lo que tengo que aclarar con esto es que las razones humanitarias no te piden estar trabajando, pero no te ofrecen ningún permiso de trabajo. La aplicación en sí no da ningún estatus y por lo tanto en sí no detiene un proceso de deportación. Y lo que puedes usar la aplicación es, por ejemplo, si tú ya mandaste una hace varios meses y tienes la mala suerte de que inmigración ya te está tratando de deportar, tú puedes usar un abogado para aplicar a la Corte Federal para detener temporalmente esa deportación, argumentando que tienes una aplicación buena de razones humanitarias, pero no hay garantía. La aplicación básicamente consiste en pedirle permiso a un agente de inmigración a que los autorice a aplicar directamente una residencia permanente. Es bastante difícil, pero hasta cierto grado es un poco más flexible que un reclamo de refugio. Ustedes no pueden hacer unas razones humanitarias al mismo tiempo que un reclamo de refugio. Usualmente la regla oficial es que hay un no se puede aplicar por 12 meses, uno está vetado de aplicar. Si uno recibe un rechazo, un abandono o si el caso es abandonado, perdón, cancelado. Y siempre se toman en cuenta la decisión más reciente, la apelación, la audiencia o la Corte Federal. No es que tú hayas tenido una decisión negativa de la audiencia hace 2 años y luego acabaron de darte la Corte Federal, ahí no aplica. Sin embargo, uno puede aplicar antes de los 12 meses en dos condiciones particulares. Em, si, si uno tiene niños menores de 18 años en su familia acá en Canadá, y por ejemplo, o si uno tiene nietos, sobrinos que uno ayuda a criar acá, uno técnicamente puede aplicar al día siguiente después de una decisión negativa. Em, lo otro es que si hay una condición médica seria que tú no puedas conseguir tratamiento médico en tu país de origen. Entonces, algún ejemplo es una persona que necesita diálisis cada semana, otra persona que tuvo la mala fortuna de tener una versión genética de diabetes muy particular que tuvo reporte médico de St. Michael's acá y demostró que no podía tener tratamiento médico en su país de origen. Y lo que usualmente se le recomienda a las personas es que ustedes ahorita están en un proceso de que tal vez vayan a hacer un reclamo de refugio y ustedes van a darse cuenta que cosas de las razones humanitarias ya la están haciendo. Están buscando empleo, están buscando hacer impuestos, están expandiendo su red social y lo único que falta que hagan es que, por ejemplo, hagan un voluntariado. Entonces, por ejemplo, si ustedes piensan, van a hacer un reclamo de refugio, traten de voluntariar, que es una costumbre de donar el tiempo y el trabajo de uno, tal vez una vez a la semana, ayudar a otras personas. No lo digo por la cuestión existencial de que es bueno ayudar a otras personas, claramente es bueno, pero también eso los ayuda a crear vínculos acá en Canadá que puede fortalecer significativamente su aplicación de razones humanitarias. O sea, hay que hacerlas. Si ustedes pasan su proceso, lo ganan y nunca tienen que pensar en unas razones humanitarias, yo me doy por bien servido. Pero es mejor estar preparados, porque ningún abogado en buena fe les va a prometer que esto les va a salir 100%. Hay un par de recursos que quiero compartir. Como dije, nosotros usualmente damos las orientaciones de la audiencia de refugio con el Reditur, que se pueden registrar en nuestro sitio web, que es cada jueves, cada segundo jueves. Y también habla también lo de las cosas de la apelación, que intercala. Em, se pueden registrar en nuestro sitio web. Lo otro es la asistencia social. Hay mucha mala información allá afuera que algunos paralegales o consultantes o abogados en mala fe le dicen, si usted recibe asistencia social, le afecta negativamente su caso. Completamente falso. Como dije, la aplicación del reclamo de refugio solo evalúa lo que ustedes sufrieron en su país de origen. Y que la asistencia social eventualmente se paga con impuestos después y úsenla si la necesiten. Otras clases de inglés particularmente es bueno tener inglés no solo para el futuro si toca hacer una aplicación de ciudadanía, sino también para defenderse acá. Y también facilita mucho para hablar con otro abogado, con un abogado, por ejemplo. Em,
se pueden registrar oficialmente con el YMCA y también tienen derechos a capacitación de empleo, particularmente en Career Skills for Change, que también queda por St. Clair, y también tienen el derecho a aplicar al C-Number una vez que tengan su permiso de trabajo. También tenemos otros webinars también de presentaciones de razones humanitarias, em, y otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, de cómo navegar el sistema educativo acá, si tengo niños y no me lo están aceptando en la escuela. El otro, como dije, es el programa de audiencias simuladas, que es el Recourse Program. Entonces, cuando ya tengan su decisión positiva, hablen con eh, Matthew House, ahí con esos contactos para registrarse. Es completamente gratuito y como dije antes, fue desarrollado por una persona que también lidió con el proceso y él supo de antemano qué cosas tiene que prepararse uno. Otros servicios de asentamiento que ustedes tienen, que tienen ventajas con la ciudad de Toronto, la biblioteca, em, New Circles, un montón de cosas que también están disponibles con tal que ya tengan esa carta de que hicieron el reclamo de refugio. Y también, como dije, el Volunteer Toronto es esencial para que vayan voluntariando. Mientras tanto, no les piden ningún permiso de trabajo y es una buena oportunidad también para conseguir referencias profesionales, por ejemplo. Em, Otra vez, nuestro sitio web, da esta presentación, está grabada, eventualmente la van a subir. Matthew House ofrece el programa de simulacros. Si ustedes son parte de la comunidad LGBTQ, el 519 es un buen centro comunitario de apoyo y ellos también ofrecen estos simulacros especializados en la comunidad. Y acá están nuestros contactos. Yo les voy a proponer un descanso y eso es, puedo tomar un par de preguntas como por 20 minutos. Bueno, un descanso de 5 minutos am, y ya, y ya volvemos, ¿ok? Em, Cuídense mucho, ¿ok? Y mucha suerte en su proceso.